Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles y darle gracias al Abba Eterno porque ha restituido nuestra nefesh al cuerpo y nos permite el privilegio de iniciar este ciclo de estudio de porción semanal de Parashá para que como Mishpahá, como familia, crezcamos en el conocimiento de su preciosa Dabar, de su palabra y la podamos poner en práctica en obediencia y por amor a su nombre glorioso. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la primera aliyá de la Parashá número 17 que lleva por nombre Yitro o Jetro, haciendo referencia al suegro de Moshe. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro o Sefer de Shemot o Éxodo, capítulo Perek 18, Pasukim, versículos 1 al 12. Antes de empezar, damos gracias al amo de las balanzas justas y de la sabiduría que acompaña al modesto y mira de lejos al arrogante, quien hace que el camino del recto y del íntegro sea prosperado, pero del que decide extraviarse de su camino, por su mala inclinación es conducido a la ruina. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Iniciamos este estudio de la Parashá Yitro en el capítulo Perek 18, versículo 1. Yitro, el sacerdote de Midian, suegro de Moshe, se enteró de todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel su pueblo. Como Yod-Heh-Vav-Heh había sacado a Israel de Misraim, era inevitable que tan grandes maravillas quedaran ocultas. La noticia corrió de tal manera que Yitro en Midian supo de lo que había sucedido. De la misma manera tenemos la responsabilidad de hacer notorias entre todos los pueblos las maravillas de Yod-Heh-Vav-Heh. El Teilim o Salmo 40, versículo 5 nos habla al respecto. Oh Yahweh mi Elohim, has multiplicado todas tus obras maravillosas, tus maravillas y tus pensamientos hacia nosotros. Nadie se puede comparar a ti. Yo las proclamaré, yo hablaré de ellas, pero hay demasiado que decir. Continuamos en el Perek 18, versículo Pasuk 8 de Shemot. Moshe entonces le contó a su suegro todo lo que Yahweh le había hecho al Paró y a los misritas en favor de Israel, todas las dificultades que habían tenido por el camino y cómo Yahweh los había librado. La mejor manera de testificar es contando los hechos maravillosos que Yod-Heh-Vav-Heh ha hecho. Y ahí es necesario que el oyente conozca a Yod-Heh-Vav-Heh por sus hechos prodigiosos y no por estrategias humanas ni medios que rayan en lo místico. Yod-Heh-Vav-Heh es real y como tal debe ser presentado. Esto solo se puede lograr mediante el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y a ese respecto nos habla Maaseh o Hechos, Perek 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Yehudá y Shomrón, en verdad hasta lo último de la tierra. Hasta esta época las dos casas de Israel no han sido reunidas y ahora es cuando Yeshua ha escogido revelar a muchos para que regresen a Israel y tenemos que ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Israel se encuentra en todas las naciones. El versículo 9 del Perek capítulo 18 de Shemot continúa relatando en esta aliyá. Yitro se alegró por todas las bondades que Yahweh le había mostrado a Israel cuando los libró de mano de los misritas. Es precisamente la buena noticia la que causa asombro en los que escuchan de las maravillas y de la grandeza de Yod-Heh-Vav-Heh. Solo esta besorá o esta buena noticia es la que confronta las creencias de estos oyentes y derriba todo argumento en contra del Eterno, hasta el punto de que el oyente reconoce la grandeza del Elohim de Israel sobre las demás deidades que adoran las demás naciones. Este es el testimonio que trae a la conversión a aquellos que estamos buscando por medio del mensaje de redención. El libro de Romanos o Romiyim, capítulo 10, versículos 14 y 15 nos dicen en este sentido. Pero ¿cómo podrán invocar a alguien en quien no han confiado? ¿Y cómo pueden confiar en alguien que no han oído nada sobre él?
¿Y cómo pueden oír acerca de alguien si nadie lo proclama? ¿Y cómo puede la gente proclamarlo si Yod-Heh Vav-Heh no los manda? Como el Tanakh lo dice: cuán hermosos en las montañas de Israel son los pies de aquel que trae las buenas noticias, proclamando Shalom, anunciando salvación. Continuando en el Perek, versículo 12 del libro de Shemot, nos dice el relato: y Yitro, suegro de Moshe, tomó un holocausto y sacrificios para Elohim, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Escuchar y reconocer solamente no es suficiente. El paso a la redención está en un sacrificio. Y fue eso precisamente lo que Yitro hizo, un holocausto delante de Yod-Heh Vav-Heh. Hoy en día no precisamos el sacrificio de animales, puesto que Yeshua, el Cordero Elohim que quita el pecado del mundo, como lo vemos en Johanán 1:29, hizo el sacrificio una vez y para siempre. Y también en Ibrim o Hebreos capítulo 9 versículos del 11 al 14, que nos dice: pero estando ya presente en el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, mediante la más amplia y perfecta morada no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez y para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de cabros y de toros, y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados, los santifican, concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Sin embargo, es necesario levantar el altar como todos los hombres que han tenido un verdadero encuentro con el Eterno, y es un altar de piedra que represente solidez y firmeza. Esta parashá o porción de la Torá nos enseña a levantar ese altar y a vivir delante de él en rectitud y a plenitud. Toda Rabá, muchas gracias, Avinu Malkeinu, Padre y Rey nuestro. Míranos con misericordia desde tu lugar en los Shamaim, en los cielos, y escucha la petición de tus hijos que te invocamos. Escúchanos por favor y no te quedes en silencio, socórrenos pronto y en nuestros días. Llévate de nosotros todo temor, iniquidad, y revela tu poder y tu kabod, tu gloria, tu Shekinah, la presencia, como lo hiciste con tu pueblo Israel, cuando los sacaste de Misraim, de Egipto, y los condujiste por el desierto con tu columna de nube en el día y la de fuego en la noche, a través del desierto, porque los sustentaste por 40 años y permitiste que todos conocieran tus obras portentosas y tus maravillas. Aún los pueblos que no te respetaban ni mostraban reverencia ni devoción a ti, Melech de gloria, como ocurrió con Yitro, el suegro de Moshe. Ayúdanos a ser obreros aprobados y diligentes, que no tienen de qué avergonzarse en tu venida gloriosa, que si nos has rescatado de la esclavitud, de la muerte que produce el pecado, nuestro deber como linaje de tu reino majestuoso es presentar tu grandeza a un mundo que no discierne entre lo que es bueno y lo que es malo. Y cualquier Dios es válido mientras se amolde a los gustos y a las preferencias, o el mismo Dios negacionista es el que hace que mucha gente persiga sus intereses y moral egoístas, atribuyéndose una capacidad más elevada de pensamiento y relacionando todo lo que suene a religión como algo retrógrado e ignorante. Cuán grande engaño si en tu misma palabra nos exhortas, divino Mashiach, a que el principio de la sabiduría es reverenciarte y a no conformarnos con los patrones del Olam Hasé, del mundo presente, y que es mejor renovar nuestras mentes para conocer tu perfecta voluntad, que es buena, satisfactoria y capaz de triunfar. Y eso solo ocurre cuando tenemos y vivimos tu Torah. Con la guía y gobernanza de tu Ruach HaKodesh, de tu espíritu de santidad, podremos mantener levantado en firmeza y obediencia tus mandatos de libertad, ese altar de piedra a través del cual pueda subir olor grato y agradable a ti. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias, Ahim y Ahayot, por acompañarnos en el estudio de la primera aliyá de la Parashá Yitro. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que fue,
el que es y el que ha de venir.